Cuando las ideologías promueven la muerte se convierte en ideología. Y ese es el peligro que hoy estamos teniendo. Ese es el peligro. Y dijo Albert Einstein, recién lo nombramos a Albert Einstein, y dijo Albert Einstein que el mundo está en peligro no por lo que hacen los malos, sino por lo que no hacen los buenos. Y eso creo que nos lleva a reflexionar en cuanto a la indiferencia, a la globalización de la indiferencia y a qué es lo que tenemos que hacer cada uno para sufrir por lo que le pasa a otros sin esperar que nos pase a nosotros. Estamos en un mundo de intolerancia religiosa, que es peligrosa y que realmente no es un problema de otros, es un problema de todos nosotros. Quiero agradecer a Yossi Goldstein, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por su presencia. Quiero agradecer a la Fundación Amigo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que facilitó la llegada de Yossi acá a Santa Fe. Quiero agradecer profundamente a la Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad, haber prestado el recinto y organizado este acto. Quiero agradecerle a todos ustedes por vuestra presencia. Muchas gracias. Bienvenido a esta centenaria casa de estudio, bienvenidos a la Universidad Pública, laica y reformista, como nos gusta calificarnos a quienes formamos parte de la comunidad universitaria de esta facultad. Adherir a las palabras de Horacio y agradecer a Daya Santa Fe, a la Fundación Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, al profesor Goldstein que nos visita. Bienvenido, profesor, muchísimas gracias. Reconocer y agradecer la colaboración y el trabajo de invitación también al Centro de Estudiantes de Derecho, a la Cátedra Santiago Nino, que es una cátedra abierta, que esta facultad hace un par de años ha creado para discutir sobre los problemas de la democracia, sobre el problema del cumplimiento de las leyes, y que Argentina tiene un gran problema en ese sentido. Así que también agradecer también a quienes integran la Cátedra Nino en la organización de este evento. Por supuesto, agradecer a los profesores, investigadores que nos acompañan, consejeros directivos, docentes, estudiantes y graduados, al público que nos ha acompañado. La verdad que recién Gaby Piví me decía, hemos superado la expectativa, y la verdad que el marco en este recinto, que es el órgano de gobierno de la facultad, la presencia de todos ustedes nos hace sentir muy contentos, pero a su vez con ganas de seguir generando estos espacios de discusión, de reflexión y de debate para manifestar nuestras preocupaciones, las que decía Horacio, y las que vamos a decir seguramente y analizar con el profesor. El terrorismo, la xenofobia, el odio, el racismo, las guerras, son enemigas y enemigos del derecho. La indiferencia, el individualismo, el no te metás, son enemigos de la universidad, y sobre todo de la universidad pública. Por eso es que pensamos con Daya Santa Fe y los amigos de Daya, por supuesto, de que no tenemos que estar pasivos ante esta situación que está viviendo el mundo. Tenemos un compromiso, un mandato, una responsabilidad, como ciudadanos y como universitarios, de generar estos espacios de reflexión, pero también de concientización y de trabajo silencioso. Esta facultad y esta universidad fue creada hace 100 años, con un lema que los tenemos presentes todos los días cuando ingresamos a este hermoso edificio, que es que esta facultad fue creada para luchar y trabajar
hasta el cansancio y hasta morir para que otros puedan tomar esta bandera. Esta universidad y esta facultad fue creada con los valores de la justicia, de la paz y de la libertad. Estos son los valores fundamentales que tienen que estar en la enseñanza de las aulas. Estos son los valores fundamentales que necesita la región, el país y el mundo entero. Por eso que nosotros celebramos estos encuentros, y muchos más. Así que sean todos ustedes bienvenidos y los invitamos a seguir trabajando y luchando por la paz en el mundo. Así que muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, es un gran honor estar acá con ustedes, ver algunas caras conocidas de exalumnos míos, también del Instituto Yad Vashem de conmemoración del Holocausto, el Instituto Central en Israel, dedicado en el cual acabo de ingresar como investigador sobre un fenómeno que me apasiona, que es sobrevivientes del Holocausto en América Latina. Pero nuestro tema es un tema ligado al mundo de hoy, a la actualidad, a lo que sucede en el día a día, en nuestra pequeña aldea global, que es este mundo globalizado. Entonces voy a aclarar primero algunos conceptos, luego de una introducción y análisis inicial, voy a abrir el diálogo para que ustedes participen y luego voy a continuar con mi exposición teórica, pero así les doy posibilidad también de preguntar, de interrumpirme, siéntanse libres de preguntar. O de comentar, pero muy brevemente, por favor. Ustedes saben que como académicos es importante encarar todo fenómeno social o sociohistórico desde una perspectiva lo más objetiva posible, y debo confesar que este tema demanda mucha subjetividad. Primero, en la cobertura mediática sabemos que los ataques yihadistas o los llamados lobos solitarios, luego vamos a definir las diferentes categorías de terror que podemos visualizar por lo menos a lo largo del siglo XX, ¿sí? Y aclaro que yo me dedico muchísimo al estudio de la Segunda Guerra Mundial, Holocausto y genocidios del siglo XX. Es decir, el contexto, aunque no esté en el título, va a ser también un contexto ligado a la memoria del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial, como experiencia de la cual uno tiene que aprender para prevención de terrorismo, y luego vamos a hablar de las categorías. Pero tenemos que darle también una dimensión cognitiva a este fenómeno que naturalmente nos despierta emociones y reacciones muy, digamos, radicales, opuestas, por supuesto. Lo vemos como una amenaza. La gran pregunta que me formulan en estos días en distintos lugares es si esta amenaza también se extiende hacia la Argentina, hacia Sudamérica. Acabo de volver del Uruguay, donde en el mes de marzo, en la ciudad de Paysandú, un yihadista nacido en Uruguay, convertido al Islam, acuchilló a un comerciante judío en la ciudad de Paysandú, repito, e hirió gravemente a su hijo. Hoy en día está siendo imputado, está la discusión si esta persona es imputable o no. Muchas veces desde la experiencia también de Israel y del conflicto en el Medio Oriente, nos preguntamos si esto es parte de un movimiento político, si es parte de un fenómeno religioso, un fenómeno político. Les recuerdo al Papa Francisco, que acaba de visitar Auschwitz estos últimos días, y antes de ingresar declaró que el mundo está en guerra, ¿sí? Pero inmediatamente dijo que no es una guerra de religión, es una guerra religiosa, que es un concepto que debemos debatir, ¿sí? No tomarlo por sentado. ¿En qué medida hay un componente religioso? Si hablamos de yihadismo, ya de por sí estamos hablando de un fenómeno religioso. La yihad es un concepto en el Islam
que históricamente habla de una lucha interna para espantar al demonio y preservar la religión de paz, que es el Islam en su esencia. Mientras que hoy en día sabemos que la Jihad se convirtió en una guerra santa, en una guerra colectiva en la cual hay legitimidad para inmolarse. Estoy hablando de sectores minoritarios radicalizados, extremistas, sobre los cuales luego vamos a hablar, ¿sí? Especialmente el fenómeno del califato islámico, del ISIS o Estado Islámico de Irak y Siria, cuyos tentáculos hoy en día están detrás de muchos de los atentados en Europa y algunos también que visualizamos en algunos países sudamericanos, una célula que se descubrió en Río de Janeiro, que supuestamente amenazaba los Juegos Olímpicos, que están por iniciarse. El ejemplo concreto aquí mismo en Santa Fe, de la amenaza contra el Club Maccabi, con un mensaje muy claro, también en lengua árabe, no solo en español. Es decir, esto es un indicio, nos indica que hay acá un movimiento. Recientemente, en estos últimos días, la unidad de del cibercrimen de la Policía Federal Argentina descubrió a dos trolls, dos activos en las redes sociales que amenazaron al presidente Mauricio Macri, poniendo en Facebook, también en árabe, una amenaza concreta contra la Casa Rosada con una fotografía de explosivos. Inmediatamente se los descubrió a través de su identidad personal, no fueron muy sofisticados, por cierto. Y bueno, y el alegato de ellos y de sus padres son muchachos aburridos. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí?, al aceptar este tipo de mensaje, de que estamos frente a accidentes esporádicos o estamos frente a un fenómeno más masivo. Los casos recientes nos indican que estamos frente a un fenómeno que podemos definir como terrorismo global o globalizado. ¿En qué consiste esto? La globalización se caracteriza especialmente en su etapa de las últimas 2-3 décadas por las grandes migraciones, aperturas de fronteras. Se estima que más de 200 millones de personas desde la década del 80 han circulado, han abandonado sus países de origen. Este fenómeno se agravó con la crisis, la guerra civil en Siria, que ya data de más de 5 años y medio, desde marzo de 2011, que ha cobrado la vida de casi 500.000 de sirios, en lo que muchos definen como un genocidio, cuando se discute quién es el responsable, pero que hubo masacres genocidas no cabe duda, luego vamos a aclararlo. Y en la fuga de millones de refugiados, muchos de ellos a países limítrofes como Jordania o como Líbano, y otro tanto que llegó a las costas europeas, con todo lo que esto ha acarreado recientemente, con la reacción de las derechas nacionales y el auge de las a veces ultraderechas en países como Polonia, Hungría, Polonia, vemos en Francia también, en Austria, etcétera. Podemos también adjudicar el triunfo del Brexit, del plebiscito de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo podemos adjudicar también a este fenómeno de terrorismo global, infiltrado a través de este proceso muy característico de la globalización, porque la globalización implica también una polarización socioeconómica entre países ricos y países muy pobres o empobrecidos, y que naturalmente exportan mano de obra. Y esta mano de obra que históricamente se canalizó en forma ordenada, por ejemplo, millones de trabajadores turcos de origen que en la década del 60 empezaron a trasladarse a Alemania, a la República Federal Alemana, entonces no la Alemania unificada. Esto fue parte de un proceso natural
que a la larga permitió la integración de estos inmigrantes, si bien no una aculturación total. Es decir, hay un problema realmente de en qué medida inmigrantes de otras religiones pueden o no asimilarse, lo que llamamos, en términos más comunes, ¿sí? Sociológicamente hablamos de aculturación. Lo cierto es que si no hablamos de inmigración reciente, sino inmigraciones más históricas de la segunda mitad del siglo XX, Francia ha recibido desde los procesos postcolonialistas de las décadas del 50 y el 60 millones de musulmanes, especialmente del norte de África, Argelia, por ejemplo, Marruecos, por ejemplo, que no todos se han integrado al modelo de república laica y centralizada que es la República Francesa. Y parte de esta tensión se manifiesta en violencia, no en terror, pero sí en actos de violencia que hemos notado en los últimos años, ¿sí? Que es parte de un fenómeno llamado protesta social. La protesta puede ser por la marginación socioeconómica de muchos de estos inmigrantes que se concentran en la periferia, en ciudades metrópolis como París, que son enclaves de pobreza en gran medida. Lo hemos visto también en Bruselas, de ahí partieron también células terroristas, por ejemplo, que atentaron recientemente en el aeropuerto de Bruselas, el aeropuerto internacional, etc. Es decir, vemos también este fenómeno que es un producto del fracaso que ahora no viene al caso. No estamos hablando de culpabilidades. La falta de integración siempre es un proceso que ambas partes contribuyen al mismo. Lo cierto es que para muchos de estos inmigrantes el choque cultural, no hablo de choque de civilizaciones al estilo Huntington de los años 90, pero sí hablo de un choque cultural y también con un componente religioso. Voy a volver a la frase importante del Papa Francisco en Polonia, ¿sí? De que no es una guerra religiosa, ¿sí? Más adelante. Y si quieren me van a preguntar más al respecto. Pero el componente religioso está presente. Y lo que les quería acentuar es que como parte del proceso de globalización vemos un fenómeno de millones de refugiados que ingresan en forma desordenada, muchas veces en forma ilegal. Son flujos que presionan e impactan en sociedades occidentales. En el caso de los más de 12 millones de latinoamericanos que cruzaron, se estima ilegalmente hoy en día, a los Estados Unidos, esto fue manejable, es decir, no generó una antípoda, un foco de controversia. Es un foco importante a nivel del debate y del discurso político, especialmente hoy ante la cercana contienda electoral, cuando el representante y candidato del Partido Republicano, Donald Trump, cabalga sobre el motivo de rechazar la inmigración musulmana, rechazar la inmigración mexicana. Es decir, lo podemos ver como parte del fenómeno de crecimiento de las derechas en sus diversas matices, ultraconservadoras sin duda, que constituyen también una reacción a fenómenos de globalización y de lo que se define a veces muy genéricamente como terrorismo global. Entonces, hablo de definiciones claras, ¿sí? Desde una perspectiva lo más académica posible. El tema del terror como herramienta política no es nuevo. Lo notamos desde fines del siglo XIX, es parte de la modernidad, de la politización de masas. Hemos conocido terror de anarquista a fines del siglo XIX y también ustedes saben que este tipo de atentado político anarquista
generó o precipitó el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, cuando se atentó y se mató al príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro. Aquí mismo en la Argentina hemos visto terror anarquista de un inmigrante judío allá por 1909, si mal no recuerdo, que atentó contra el jefe de la policía en Buenos Aires, Simón Radovitsky, creo que se llamaba, y de aquí generó mucho temor también posterior a la inmigración de judíos proletarios, ¿sí? Esto va a tener también secuelas en la década infame, la década del 30, cuando en el 38, de hecho, se cierran las puertas para la inmigración de los llamados indeseables. Sin titularlos como judíos, sin tildarlos, pero en gran medida en el contexto del año 38, la conferencia de Vián y el problema de los refugiados judíos europeos, evidentemente había una intención, y no solo en la Argentina, en todo el continente americano, sí, también en los Estados Unidos. Entonces, el tema de la aceptación de inmigrantes definidos como foranjeros, como extraños, como diferentes, como de otras religiones, es un fenómeno conocido en nuestras latitudes. Es decir, de aquí que aquel que dice esto es de Europa, es de los Estados Unidos, o que son locos sueltos, lobos solitarios, creo que debemos desecharlo, debemos contextualizarlo más. Hablaba de terror político. El siglo XX se caracteriza por ser un siglo de violencias políticas extremas, auspiciadas también por estados, por regímenes. Por ejemplo, la Unión Soviética de Stalin, con el llamado holocausto por hambre, por el cual millones de ucranianos, de agricultores en los años 32-33, fueron de hecho masacrados por una política de colectivización agrícola impuesta por confiscación de lo que era el granero de Europa, Ucrania, ¿sí? También lo va a constituir para el otro régimen totalitario, como los denomina luego Hannah Arendt y otros estudiosos, que es Alemania nacionalsocialista de Adolf Hitler. Es decir, son regímenes que se caracterizaron por un terrorismo de Estado, por persecuciones políticas. Estoy hablando ahora no del tema judío, sino de persecuciones y de políticas y prácticas genocidas que son parte integral y esencial de esos regímenes. En el caso, por supuesto, de Alemania nazi, focalizada en los judíos, en la obsesión por una solución final a la cuestión judía, es decir, el exterminio total, la liquidación total, que se implementó parcialmente en el marco de la Segunda Guerra Mundial a partir de mediados del año 41 y hacia fin del 41 y a partir del 42 en campos de exterminio especialmente establecidos con este fin, es decir, el exterminio genocida de lo que los nazis definían como la raza judía. El concepto de raza es muy ajeno a todo lo que es la historia judía, por supuesto. Lo que quiero decirles con esto es que terrorismo como práctica política, como parte de políticas de Estado, existió a lo largo del siglo XX y por supuesto enseguida ustedes me van a decir, y por supuesto existió también aquí en la época de la dictadura militar. Hay todo un debate que ahora no viene al caso sobre si fue un genocidio o no. La mayor parte de los estudiosos consideramos que no. Ahora en la Universidad Hebrea de Jerusalén a fin de junio hemos tenido un congreso internacional muy importante con presencia incluso de gente importante de las Naciones Unidas, investigadores de todo el mundo, sobre holocaustos, genocidios y masacres masivas del siglo XX.
y se comenzó con sudoeste africano a principios de siglo, con los Nama y los Herero, cometidos por el segundo Reich alemán, no por el tercer Reich, es decir, en una colonia alemana, continuando con el genocidio armenio, negado por la mayor parte del mundo hasta hoy en día, y continuando con la Shoah, el holocausto del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Y que no terminó ahí, es decir, pero bueno, cada fenómeno tiene su particularidad. ¿En qué se caracteriza el terrorismo de las últimas décadas? Y esto es el segundo fenómeno que quiero presentarles como parte de la globalización, y es la no disolución, pero sí un intento de borrar fronteras de estados nacionales. La creación de uniones, confederaciones, la Unión Europea es un ejemplo claro, ¿sí? Y la globalización a nivel económico, ¿sí? De las grandes corporaciones que van y vienen de acuerdo a su rentabilidad y a intereses económicos, y que no tienen fronteras políticas, no tienen en la mayor parte de los casos identidades nacionales. Y a esto le sumo el tercer fenómeno, que es crítico para entender el yihadismo de hoy, es decir, el terrorismo yihadista de los sectores más radicales, más extremistas dentro del Islam. Sobre eso voy a hablar en la segunda parte, y es las redes sociales, la revolución en tecnologías de información y comunicación, las TICs. El Internet como revolución desde mediados de los años 90, el Facebook, que cumplió 11, 12 años solamente, distintos fenómenos o convulsiones que generaron violencia y terror, por ejemplo en el Medio Oriente, son también producto de la difusión de mensajes ideológicos radicales a través de las redes sociales y del Internet. Esto es clave para entenderse lo que llamamos el terrorismo globalizado. Las conexiones, la creación de comunidades de intereses, nuevamente, que cruzan fronteras, ¿sí? Y esto es muy característico del yihadismo. Hablemos unos minutos de este fenómeno. Hemos conocido el terror de Al-Qaeda. Muchos decimos que el siglo XXI comenzó con el atentado a las Torres Gemelas, el 9/11, ¿sí? El 11 de septiembre del 2011. Evidentemente, si esto nos indica el comienzo del siglo XXI, esto nos está dando la pauta de que el siglo XXI se caracteriza hasta ahora por este tipo de terror que es religioso o por lo menos inspirado en una interpretación radical de la religión musulmana, ¿sí? Tenemos fundamentalismo y reacciones radicales contra la globalización en las distintas religiones, incluyendo en el judaísmo. Hay fanatismo en todas las religiones, especialmente las monoteístas, pero la constitución de un movimiento político basado en la idea del jihad, de una guerra santa contra los infieles, ¿sí? En la extrapolación de conceptos del siglo VII de la era de Mahoma en contextos actuales, argumentando que el mundo se divide en dos, en Dar el Islam, donde reina el Islam, y Dar el Harb, donde reina la espada, es decir, la violencia y el terror, y el más fuerte es el que va a ganar. Otra característica de este terror yihadista es que es una pequeña minoría que viola principios básicos de lo que llamamos las democracias liberales, occidentales, pluralistas, abiertas,
No importa cuántas críticas tengamos contra algunas de estas democracias o al régimen de las democracias liberales. En ese sentido, está claro que acá hay una lucha que los propios yihadistas, no importa su procedencia, después vamos a hacer una distinción entre diversos subgrupos, definen como su objetivo. El mundo occidental judeo-cristiano son los cruzados. ¿Entienden la extrapolación? Son los cruzados que invaden el Medio Oriente y que intentan imponer, en lugar del cristianismo, es la ética judeo-cristiana, es decir, en otras palabras, la modernidad. Les recuerdo que como parte de los procesos de liberación de países árabes en el siglo XX, había un argumento anti-imperialista, anticolonialista, también en la lucha contra el Estado de Israel, por ejemplo, de la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, que finalmente en los famosos acuerdos de Camp David, ¿sí? Pactó con el primer ministro Yitzhak Rabin los acuerdos de Oslo. ¿Sí? Camp David fue más caracterizado con Egipto, pero que permitió un inicio de algo que está totalmente congelado hoy en día y que tiene secuelas a nivel del terror. Pero lo que hemos notado en Medio Oriente, adjudicábamos en el contexto israelí-palestino a la falta de una solución del tema de los dos estados o la oposición de los sectores más radicalizados de ambas partes, pero fundamentalmente de un sector que hoy en día aparentemente es mayoritario, que es el Hamas, movimiento de resistencia islámica, que es, en su carta fundamental es antisemita, cita los protocolos de los sabios de Sion, es decir, habla de una conspiración judía mundial, habla claramente de que el judío es un agente de la modernización, de las revoluciones, de las libertades, etc. Es decir, acá hay claramente una ideología antisemita, pero que en su raíz es antioccidental. Y que comparten muchos de los movimientos yihadistas en sus diversos matices. Eso es muy importante. Y por último, antes de que en los próximos minutos pueda cederles también la palabra para preguntarme algunas cosas, y luego les prometo vamos a hablar específicamente del Estado Islámico y de las diferentes agrupaciones que hoy en día encarnan este fenómeno yihadista, ¿sí? Por último, quisiera acentuar, ¿sí? El hecho de que esta minoría quiere imponer sus valores por la fuerza. Es decir, el terror es una herramienta, el terror es un objetivo religioso. Para los más radicales, la inmolación, que muchas veces es la santificación de la muerte, es un objetivo legítimo y bajo promesas de acceder directamente al paraíso y a vírgenes que lo van a estar esperando, esto ya se convirtió en algo incluso grosero, ¿sí? En la jerga popular, pero es parte de una ideología que no podemos ignorar, ¿sí? La justificación esencial y religiosa, hasta teológica, de la inmolación para matar infieles. Ahora, en el caso del Estado Islámico que lo llevó a su peor y máxima expresión, esto implica decapitar infieles. Esa es la marca del ISIS, decapitar infieles. Solo que si hasta hace un pocos meses esa marca se expresaba y era publicada inmediatamente en forma virósica, se dice virósica, ¿no es cierto? Viral. Se expandía y difundía en las redes sociales, ¿sí? Las imágenes de la decapitación. Lo acabamos de ver también en Francia, cuando el objetivo fue un pobre párroco, un cura católico de una iglesia en el norte de Francia, en la Normandía.
¿sí? Todos escucharon hablar de este caso. El otro caso más, también un poquito más lejano, pero no tiene más que 3 semanas, en la ciudad de Niza, en el cual también un yihadista alquila un camión, y fue el 14 de julio, el día de la Bastilla, la independencia francesa, y cuando en la costanera, en la promenade de los ingleses, miles de personas estaban mirando los fuegos artificiales, él atropelló a decenas y mató a decenas, atropelló a centenas de personas, y por lo menos una tercera parte de ellos eran musulmanes creyentes. Es decir, entiendan esto, es decir, acá hay también una guerra interna contra los infieles que no son musulmanes, pero hay una guerra interna dentro del Islam.